Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué haces tú en llegar a esta hora? ¿Ah? ¿Qué haces tú en llegar a esta hora? Pasa, crúzate por la cámara y todo. Ya, y llega todavía así. ¡Ah, bien hecho! Ojalá te estrellaras en el vidrio completo. Ya. Disculpen esta nota de humor. Hoy quedaron mis productor y director de cámaras, que trabaja en un prestigioso canal en televisión, en no faltar los dos, en venir el uno o venir el otro. Faltaban los dos. Y ven que uno de ellos acaba de llegar, en buena hora. Bueno, formalmente, lo que pasa es que se estrelló con la puerta de vidrio. Todo esto es de vidrio aquí, ¿no? Como pueden ver. Y no vio el vidrio de la prisa que tenía. Y como está calvo, tiene un aeropuerto, un helipuerto en la cabeza, casi rompe la puerta. Bromas aparte, lo de hoy ha sido muy serio y muy grato. Se cumplieron elecciones con un comportamiento admirable de la mayoría de electores y un deber cumplido de Fuerzas Armadas y Policías salvaguardando la seguridad excepcional. Gracias. Habrá segunda vuelta. No ganó el correísmo con tanto se ufanaba en primera vuelta. Luisa González está apenas un poquito más de lo que había alcanzado Andrés Arauz, que es 33% en este momento, 26% tiene 24% Daniel Noboa y 16% tiene Cristian Zurita, con 64% de actas escrutadas, 72% de actas escrutadas. El CNE estaba avanzando rápido por fin en el escrutinio. El sí barrió en la consulta sobre el Yasuní. El Chocó Andino también, el que no haya minería en esa parte de Pichincha, barrió. Todavía es incierta la composición de la Asamblea. Pero el triunfador de la noche es Daniel Noboa, sin que sea el ganador de la primera vuelta. De ese fenómeno vamos a hablar en los próximos 60 minutos con 5 invitados de excepción, que se los acabo de mencionar y se los quiero recordar. Antonio Tramontana, consultor político y encuestador. Andrea Endara, politóloga. Eduardo Reynoso, un experto en neuromarketing. Francis Romero desde Quito, encuestadora Click, y Ruth Hidalgo desde allá también, quien es abogada y analista política. Hora y media, empieza ahora. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, ustedes ya conocen el tema, los invitados. ¿Cómo y por qué votó así el Ecuador? Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709 en alta definición. DirecTV es canal 194, Manavisión canal 9, solo en Manaví, señal abierta. RTU, simultáneamente en vivo, en todas las cableras del país. DirecTV 117, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví, Candela con K 89.3 FM. En Riobamba también 89.3 FM, pero corresponde, aunque sea la misma frecuencia, a otra radio. La Bonita del centro del país. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y especialmente desde Estados Unidos, aunque lo mostraremos luego, nos están siguiendo por Macro Digital. Empecemos estos 90 minutos. Lorena Ochoa, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos mostrándoles la única señal cierta que hubo en las últimas 24 horas de que podía producirse la entrada de Daniel Noboa a la segunda vuelta. Salvo encuestas interesadas o análisis sesgados, nos referimos nada más y nada menos que a la búsqueda de Google. Y empecemos revisando 3 de ellas. Miren, esto fue lo que pasó después del asesinato de Villavicencio. El color verde corresponde a Jan Topic.
El interés por él creció evidentemente porque la seguridad pasó a ser la prioridad para mucha gente. Después del debate, en cambio, el color amarillo corresponde a Daniel Noboa. El interés por él se disparó. Y esto era como estaba el día previo a las elecciones. Fíjense, ahora veamos otro gráfico en detalle, el de las últimas 24 horas. Miren cómo evolucionó del 18 ya al 19 de agosto, ahí están las horas. Las búsquedas en Google, esto es interés, no necesariamente, y mejor dicho, no es intención de voto, pero en este caso encontramos una afinidad entre lo uno y los resultados producidos. Les repito, el color amarillo es de Daniel Noboa y el verde es de Jan Topic. Pero, ¿qué pasó en las últimas 4 horas antes de que el cierre de votaciones? Fíjense ustedes, ya claramente mayor interés por búsquedas de Daniel Noboa y segundo lugar Jan Topic descendente. El color rojo corresponde a Otto Sonnenholder descendente, el morado a Cristian Zurita descendente y el de Luisa González casi en nada. Para esto último hay una explicación. Los partidarios de Luisa González no necesitan buscarla. Ella tiene un voto duro muy firme de 25-28% que le da el correísmo. Quienes necesitaban buscar eran, eso es una de las preguntas que le pienso hacer a nuestro panel. Empecemos con una primera impresión rápida y general de los resultados de estas elecciones, Antonio Tramontana. Bueno, yo diría que con las buenas noches y el gusto de compartir y rápidamente contestando. Esta elección obedece a familia, justicia y libertad. Que oí hoy en RTS decirle eso a Luisa Delgadillo. ¿Y por qué no lo puedo decir aquí? No, yo he dicho que no. Más bien, ¿sabes el lema? Que hubiera sido por una campaña eso. Familia, justicia y libertad. ¿Por qué? Porque no se dijo lo que también creo que no se dijo. Que lo que en esta campaña el eslogan debió haber sido: la vida sí importa. Ya. Y mucho. El tema de familia, justicia y libertad estaba presente, aunque no en esos términos, en la campaña, en la imagen, en la actitud de Noboa. Yo diría que no, o sea, no como tal, no como manifiesto, pero él, tengo que reconocerle que, y soy muy sincero, en mi radar no estaba él como... Yo he dicho lo mismo. Yo soy sincero. O sea, por eso es que queremos analizar ese fenómeno. Okay. O sea, para mí estaba, y discúlpenme si me estoy robando tiempo a ustedes, había un voto, para mí sentimental, había un voto de miedo que lo canalizaba acá y había el voto de nostalgia. Y por ahí aparecía un voto que yo lo he llamado de Gasparín y no voy a dar nombres, pero ahí habían esos votos. Fantasma. Ok, tenemos tiempo. No va a ser como la canción de José José, nos hizo falta tiempo. ¿Está lista Ruth en Quito? A ver si podemos pasar con ella. ¿Ya? Y luego volvemos al panel acá y luego vamos con Francis Romero. ¿Me avisan? Ya, si no, Ruth. Buenas noches, Ruth. Lo mismo, una primera impresión general de los resultados de las elecciones. Bienvenida. Hola Carlos, qué gusto. Un saludo a quienes están en el panel. Bueno, yo creo que un poco se cumplió aquel vaticinio que yo en primera instancia, después del debate, yo había casi anunciado, percibido de alguna manera. Se pone de manifiesto una votación, digamos, a favor de Noboa, dejando a muchos de los candidatos favoritos detrás. Se produce una sorpresa, producto, creo yo, del buen desempeño que él tuvo en el debate. Ciertamente él tuvo un excelente desempeño y además refleja, desde mi punto de vista, algo que me parece que es importante, y es el profesional de la política joven que aparece ante la opinión pública con un discurso sólido, pero que también representa de alguna manera lo que algunos jóvenes quisieran ser o donde quisieran estar. No nos olvidemos que el 60% o más del 60% del padrón electoral está formado por jóvenes entre 18 y 35 años. Gracias, Ruth. Eso es súper importante. Enseguida vuelvo con ustedes. Eduardo Reynoso, lo mismo, su primera impresión general de los resultados de estas elecciones. Muy buenas noches con todos. Yo esto lo definiría como un estado de incertidumbre, en donde había una mezcla entre duda, desinterés y desinformación. Y eso nos trajo un poco hasta acá. Hay muchas cosas que sí se vieron,
pero hay otras que no. Y yo creo que tuvimos un voto bastante líquido que luego lo podré desarrollar como una tesis. Bien. Te estoy dejando fuera. Andrea Endara. Ella tiene suscripción a este programa. Bienvenida, politóloga. Muchas gracias. La misma primera impresión de los resultados. Bueno, es algo completamente atípico y eso se debe a N cantidad de razones que las vamos a conversar luego, pero me centro en la juventud. Él se mostraba como una persona nueva y ante la cantidad de indecisión que había en el electorado y que ese electorado generalmente es el electorado joven, entonces el debate sí tuvo un rol importantísimo. Creo que es la primera vez en la historia moderna de la democracia ecuatoriana que el debate tiene un rol importante. Antes no importaba. Aparte, como dato, cuando comienza el debate, antes del debate, Daniel Noboa aparecía con 2.9%. Después del debate, 2 o 3 días, saltó a 7%. Después, a 15%. El viernes estaba en 19%. Y ayer, casi en lo que tiene ahora, 22%. De paso, 33, Luisa González, 24, Daniel Noboa, 16, Cristian Zurita, 14, Jan Topic, cerca de 75% de actas escrutadas. Francis Romero, buenas noches, bienvenido igual. Su primera impresión de estos resultados. Carlos, muy buenas noches, un saludo a todos los panelistas. Para mí es un honor estar esta noche y poder comentarle que este proceso electoral es un proceso atípico. Tuvo una duración mucho más larga que un proceso normal. Vemos que tuvimos un proceso de campaña de 2 meses y medio. En este tiempo hemos visto 2 momentos completamente diferentes. Uno, cómo arranca la campaña, con 3 candidatos que podían llegar a la segunda vuelta, y un evento catastrófico para todos los ecuatorianos, que fue el asesinato de Fernando Villavicencio, que rompió el escenario electoral de ese momento y abrió los oídos, los ojos al elector, que en el debate encontró una persona que de alguna manera cumplía con sus expectativas. Lo vieron profesional, le vieron con un plan, con capacidad, y a lo largo de la última semana él logró llegar a ese segmento importante de indecisos jóvenes que logró de alguna manera enamorar y conseguir el voto. Ok, lleguemos hasta ahí, Francis, perdón, lleguemos hasta ahí. Vayamos con ese dinamismo para poder alternar. Es primera vez en mi vida que tengo 5 panelistas y abuso de ustedes, exigiéndoles más brevedad, nada más. Esto es en vivo y lo que ustedes digan sale. Ya que 3 de ustedes han insistido en lo pivotal que fue el debate. Vamos a eso, Lorena. Ahora, para entender el triunfo de Daniel Noboa, que antes del debate pasó de 2.9% a 7.5%, después del debate a 15% hace 4 días y a 19% hace 2 días. Veamos entonces un fragmento del tipo de intervención que lo catapultó. Simplemente no somos competitivos. Primero, vamos a invertir $300 millones en la transmisión eléctrica, porque hoy en día tenemos 5 centavos por kilowatt de costo de transmisión, 2 centavos más que el mundo desarrollado, 2 centavos más que Chile, que usaban como ejemplo. Vamos a refinar nuestro petróleo, que hoy en día se vende spot, en el Ecuador. De esa manera nosotros vamos a tener nuestro diésel nacional, bajar los costos del agro, bajar los costos del transporte público, bajar también los costos del transporte de carga pesada para la exportación. Y es importantísimo tecnificar realmente, con números, como dice Jan, el agro. Cada pequeño y mediano productor va a tener la oportunidad en el plan Nueva Semilla de tener un estudio de suelo técnico, un estudio de clima, asimismo como un estudio de competitividad y estudio de demanda internacional. Un botón basta de muestra, dice Sandro en una de sus célebres canciones, el resto a la camisa. El resto fue a las urnas. Analice ese pequeño fragmento como una muestra de lo que aquí se ha hablado de Daniel Noboa. Más que eso, un poquito más. En el 2020, justamente encuesté sobre 3.200 casos. Sucedía que el papá de Daniel era el que ganaba la elección. Tenía una intención de voto que tal vez ahora estamos viendo eso ahí, y se lo digo porque tengo los 3.200. Primera cosa. Segunda cosa muy interesante, más allá de lo que él haya manifestado muy bien,
y creo que de lo eléctrico fue lo mejor. Él tiene una señora esposa que es una influencer, que no hay que negarle la capacidad de ella. Y tercero, yo diría que ya en el campo de acción el apellido Noboa sí está inscrito. Alta recordación, Por supuesto. y mucho arrepentimiento. La gente se pregunta, 5 veces le dijimos no. ¿Qué hubiera sido si una le decíamos sí después del desastre que estamos viviendo ahora? Pero bueno, ya lo estamos viviendo. Ya, ahorita, Ok. ya llorar sobre leche Ok. derramada, perdónenme. Pero... Le quedan 3 meses al gobierno, que la puede rematar o la puede mejorar. Yo no dejaré exigir hasta el último día que hagan las cosas bien. Ruth, usted que fue la primera que puso ese tema del debate aquí el domingo pasado, ¿qué característica resaltaría del fragmento que acabamos de ver o en general de la intervención de Noboa? Sí, yo ya lo había dicho anteriormente. Me parece que en primer lugar vemos a un joven seguro de sí mismo, pero al mismo tiempo cercano de alguna manera en la utilización del lenguaje, el momento que se refiere justamente a su plan económico. Vemos una persona sensible ante las necesidades del país, pero sobre todo una persona además que transmite sus propuestas de una forma sólida. Y yo sí recalco esto porque lo hace de una manera muy solvente. Su gesticulación, digamos, de cuerpo, ¿no es cierto?, física, lo dice, mira de frente, se toma en serio, pero sobre todo es una persona, desde mi punto de vista, que se cree y se lo cree lo que está diciendo y lo que está transmitiendo. Hay un par de elementos adicionales ahí. El contraste sobre su estilo de comunicación ese día y contenido, no agresivo, sereno, corto, a veces le sobraba el tiempo, con relación a los otros primero. Y Eduardo, segundo, la recordación con su padre, que tenía un género histriónico populista muy distinto. Ya que menciona Antonio Tramontana a su madre, cabe resaltar la ausencia total de su padre en esta campaña, lo cual le hizo mucho bien. Uno, se ve que no es del hijo de Papito, que no necesita Papito que lo empuje para ganar. ¿Ya? Y segundo, el papá respetó y entendió la necesidad de un estilo distinto en su hijo para no afectarlo con el de él, que motivaba lo que ya sabemos que se dio. ¿Estuvo eso en el cerebro del elector? Yo creo que va a estar mucho más en la segunda vuelta. Yo sí considero que van a haber temas, por ejemplo, en esta campaña sí empezaron a usar un poco la canción que remembraba a Álvaro Noboa, es decir, si bien no estuvo presente físicamente, hay ciertos factores inconscientes que de alguna manera fueron introduciéndolo con sutileza y que de alguna forma pueden llegar a apelar a ciertas nostalgias en aquel segmento. Pero para Qué mí, bueno que lo menciona, porque yo de pasión he sido esa campaña. Recién la oí ahora, que la ponían como música de fondo antes de comenzar la conferencia de prensa. ¿Y yo aquí creo que el efecto de Daniel Noboa, con muchísimo respeto, yo sé que tiene una calificación impresionante con todos los resultados que ha tenido, pero yo puedo decir que lo que usted ahorita mostró, y puedo hacer una encuesta, lo más probable es que la gente va a decir sí, que estuvo de alguna forma fresco, que no tuvo confrontaciones, que de alguna manera habló cosas positivas, coherentes, que se lo ve capacitado y todo, pero también hay que decir la otra parte. Para mí fue plano, y no solo plano, sino que preguntemos cuál es la propuesta que haya calado en la mente de la gente, no le van a decir ninguna. Pregunte cuál fue la frase memorable que se le va a quedar, no fue ninguna. Para mí, este es un tema de significados. Hay el antipolítico, hay el correísta y el anticorreísta. Y él significó el antipolítico, esa persona que ya no está girando en el centro de a favor o en contra de Correa, que de alguna manera es lo mismo que significó quizás Yacu Hervas en la elección del 2021. Qué interesante, porque ahorita vamos con Francis y Andrea al Noboa de ahora, de esta noche, en donde justamente en su declaración de aceptación de su ingreso a segunda vuelta, es primero muy sencillo, no es grandilocuente, es parco, pero hace lo que usted dice. ¿Ya? Cuando dicen correísmo, no dice anticorreísmo. El país tendrá que escoger entre el correísmo y el no correísmo, lo distingue él. Y luego, cuando le hablan de coaliciones para crecer su votación, él dice: yo no estoy negado a dialogar, conversar, pero a mí eso me suena a amarre, me suena a trinca, dijo.
¿Ok? Pero mejor escuchémoslo a él. Lorena. Así es, Carlos, ya que estamos hablando del triunfador de esta noche, que sin duda alguna es Daniel Noboa, aunque no entró primero a la segunda vuelta, revisemos los términos sencillos y pragmáticos en que analizó su triunfo. Vamos con el video de Noboa. El video de Noboa de ahora. Se quedó la máquina. Ok, Francis, hasta que veamos el video de Noboa, créame que él dijo lo que dijo. ¿Qué opina del tránsito del Noboa que usted estaba analizando al de hoy? Carlos, es evidente la evolución que tuvo la candidatura a partir del debate, pero él no solo que sale muy bien del debate, sino que él logra la siguiente semana hacer un post-debate extraordinario, segmentando muy bien su comunicación en redes sociales a jóvenes que estaban indecisos, y ahí es donde él logra sacar una ventaja, en esa gente que se identifica con un joven exitoso, con capacidad, que realmente puede solucionar los problemas que se percibían en ese momento. Ok, gracias por la concreción y por entenderme, Francis. Mil disculpas. Veamos aquello a lo que me refería. A partir de mañana tenemos que empezar a trabajar de nuevo, tenemos que hacer campaña de nuevo, hay una segunda vuelta, todavía no logramos el objetivo que es la presidencia de la República, lo que hemos hecho es pasar a la segunda vuelta, lo cual felicito a mi equipo, felicito a todas las personas. O sea, creo que la gente dio tomó su decisión, dio su voluntad en la votación y van a tener una opción en la segunda vuelta. A veces esas coaliciones a mí me suenan a amarre y la verdad que en este momento no. Una cosa es una conversación política, otra cosa es una trinca. Yo no estoy a favor de la trinca, estoy a favor de un nuevo proyecto. Hay una alianza importantísima que es la que más llevamos conversando en este tiempo, que es la alianza con el pueblo. Y esa es la que se necesita y con esa es la que ganaremos la segunda vuelta. Hay una excelente campaña en territorio también, en bases, en redes sociales. Lo que necesitábamos era incrementar el conocimiento y eso lo hicimos durante el debate. Ahí fue cuando se repotenció todo el trabajo que llevábamos haciendo 80 días antes. Creo que han vencido todas las personas que quieren un cambio. Venció el joven que está poniendo pues su esperanza en que tenga un cupo universitario, en que tenga un empleo, la familia en que tenga seguridad en su barrio, también los adultos mayores que tengan una pensión digna. Asimismo, el empresario que tenga la tranquilidad de trabajar sin tener que ser vacunado o pues sin una banca que lo ahorque. Formidable resumen de TC Televisión, que compendia muy bien lo que apenas mencioné. Andrea, acaba de aportar Francis un nuevo elemento. Nunca o rara vez se gana una campaña por un solo factor. Sería fascinante discutir otra vez y míreme a los ojos, señor doctor Borja fue lo que catapultó a febrero del 84, pero Francis dice que es el post-debate lo que lo catapulta a él. Él tenía 3% en el debate, 8 veces más, tiene hoy 24%. Yo acabo de mencionar que pasó de 2.9 a 7.5. ¿En verdad fue el manejo, la segmentación de la que él hablaba en redes sociales lo que lo dispara? A ver, eso influye muchísimo porque si vemos, como Francis decía, el post-debate, los posts de él son estrictamente como explicando sus propuestas que ya dijo en el debate. Entonces, es mucho más fácil para el electorado ver y entender qué pasa. Y otra cosa también que es importante y no se lo está analizando, es que es el único candidato de los más opcionados que dijo que estaba a favor del Yasuní. Y eso va de la mano con lo que quiere el electorado joven actual, que está a favor de la naturaleza. Es el único candidato que en su plan de gobierno tiene alguna propuesta para la población LGBT. Estaba por el sí y se identificó con los jóvenes, es decir, llenó el vacío que Herbas identificó que se había llenado el 2021. Antes de concluir esta ronda, ya no sobre lo que yo quiera preguntar, sobre lo que ustedes quieran decir, ¿alguna cosa más sobre el fenómeno Noboa, Antonio? Yo a él lo conocí particularmente 3 veces, que me reuní por el papá que quería que le maneje la campaña, y nunca me voy a olvidar la última, en la casa del papá, después que por primera vez en mi vida tuve que almorzar a las 4 de la tarde, pero ya venía almorzado, y vi que él tenía una personalidad que al papá
se le paraba tieso. Desde ahí lo observé, siempre lo mantuve con una expectativa, porque lo contradecía. Qué interesante. No, eso es la realidad. Andrea. El tema de la juventud fue cercano a la juventud y el territorio. Pudo trasladar o unir más bien ese trabajo fuerte en territorio junto a su esposa, que estuvo todo el tiempo haciendo campaña en territorio, y sus propuestas que calaron en las redes sociales. Ruth, sobre esto de territorio, otra cosa interesante. Él fue de los que no hizo o hizo muy pocas concentraciones masivas, manifestaciones, coliseos, mítines, etcétera. Era la caravana, ni siquiera se bajaba a veces, algún contacto directo, pero estar en muchas partes, muy cercano, aunque a veces no hubiera comunicación mayor, cara a cara. ¿Cómo ve ese fenómeno de manejar ese concepto de territorio? Recorrer, estar, etcétera, pero sin llegar necesariamente al casa por casa. A mí me llamó muchísimo la atención la manera como él utiliza las redes sociales. Y yo creo que esa es la prueba plena de que se puede hacer política y llegar a tener un gran número de votación sin hacer payasadas en TikTok. Porque lo que él hace es aprovecha el tiempo después del debate y segmenta los mensajes, inclusive hablándolo cada vez el mensaje dirigido a un público específico. Y además hay otra cosa súper interesante. Daniel Noboa logra inclusive hacer de sí mismo, utilizar de sí mismo fragmentos de su padre muchas veces para traducirlos en humor. Una de las cosas, nosotros estuvimos haciendo el monitoreo y una de las cosas es que vimos en TikTok, por ejemplo, a ciertos pedazos y espacios que existían en estos videos muchas veces chistosos, digamos, de Álvaro Noboa padre, y él los recorta y los completa finalmente con una segunda fase seria en donde él aprovecha, le habla a la gente, a los jóvenes y transmite su mensaje. Ahora estamos entendiendo. Me pareció eso genial. Ya, confieso que no había visto eso, Ruth, gracias. Algo más sobre el fenómeno Noboa para concluir esta primera parte, Eduardo Reynoso. El fenómeno Noboa, que no solo estuvo en él, sino hay un efecto que yo le llamo el voto movible, ¿sí? Cuando dictan muerte cruzada, ocurre algo que quizás no hemos visto. Siempre una campaña de aire pasa por 3 fases: el lanzamiento del candidato, la propuesta y luego el pedido de voto. Ese estuvo. Lo que no estuvo es el año, 2 meses que nadie ve, que se trabaja y normalmente se genera en territorio. Eso genera una construcción de la reputación y de la confianza, que de alguna forma te solidifica dentro de lo que es la campaña formal. ¿Qué es lo que pasa? El voto fue movible, y aquí le voy a llamar a esto el efecto del chat de las tías. Miren, un día a mí me escriben y me dicen: Eduardo, voy a votar por tal persona. Luego esa misma persona dice: yo ya no voy a votar por este porque ya me di cuenta que entonces que no es católico, entonces va en contra de mí. Cuando ya escoge a la siguiente persona, luego me dice: pero no, ya no voy a escoger a este porque sé que no va segundo, porque me llegó la encuesta de tal. Oiga, he hablado con varias personas que en menos de 4 días pasaron a veces entre 2 a 3 candidatos a elegir. Entonces, ¿qué es para mí el chat de las tías? Este efecto es gente desinformada que mientras va conociendo a los candidatos, al final va eligiendo y va descartando. Francis, esto que acaba de describir Eduardo Reynoso, podríamos llamarlo un voto muy volátil. Usted que ha seguido varias elecciones, no solo ahora, cuando estaba en la encuestadora anterior, ¿este es un fenómeno inédito en el Ecuador, como nos parece? Yo, por ejemplo, la última gran sorpresa electoral que recuerdo es la de Jaime Roldós. De entonces hasta hoy no recuerdo otra elección que hubiera tenido un candidato tan disruptivo como este. No la recuerdo. Pero, ¿cómo analizar el porqué de esto que yo describo como voto volátil y Eduardo le llama el chat de las tías? Sí, Carlos, nosotros lo llamamos el indeciso. Teníamos entre el 5 y el 6 de agosto un 40% de indecisos. Wow. Y lo que hay que resaltar de esta campaña es que es de la primera vez en la historia del Ecuador que un candidato en una semana
crece 20 puntos. Wow. Ya se pasó de escueto, Franklin. Gracias. Francis, perdón. Ok. Cuando volvamos, tenía previsto por esta parte, Pedro, Otto, cuando volvamos, esa parte de ahí. Y adicionalmente, Lorena. Vamos a la pausa. Sí, claro. Anúncialo. Cuando volvamos, ¿a dónde irá la votación significativa que tuvo hoy Cristian Zurita, así como la de Otto Sonnenhösner? Y desde luego, ¿cómo parar al correísmo? Elecciones sin atentados a la seguridad hoy son la mayor victoria. La otra, el logro de Daniel Noboa, que ojalá no lo deslumbre y valore en toda su complejidad. Vera a su manera, crítico e independiente. En una democracia, el poder real solo lo ejercemos cada 4 años, en elecciones nacionales o 2, en elecciones seccionales, al castigar o premiar con el voto. Perder esa oportunidad, esta vez, será perder el país. Seguimiento que nos están dando, esperamos que se puedan desvelar una hora más que lo que nos queda de programa. 22 horas 35 minutos, gracias a los medios que nos reproducen, sobre todo, porque significa que los operadores tienen que estar hasta esa hora. Medianoche, y estamos en estado de excepción. Cuídense, por Dios. El reprise del programa es por OnePlus, canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproduce, eso sí, 48 horas después. OnePlus es en CNT, Extinto de Cable, Claro TV. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en Vivo, ese sí es de Alfonso, a su página principal y portal de noticias. Y Macro Digital en Estados Unidos lleva esta señal simultáneamente, muy en especial para la colonia ecuatoriana, que debe estar indignada porque no pudo votar. 100.000 registrados habían en el extranjero, de 409.000 empadronados. Se falló en hacerles conocer que no bastaba estar empadronado, sino registrarse. Bueno, de los 100.000, apenas alcanzaron a votar cerca de 21.000. Y ya vieron ustedes la explicación de la señora Atamaint. De eso hablaremos también después, porque dijeron que eso era inhackeable, que no podía, que hemos tenido ataques que de Indonesia, la China y la Conchichina, so what? Ha pasado antes, porque permiten que siga ocurriendo ahora. Pero como el proceso de escrutinios oficiales ha marchado rápido, ya nos olvidamos de las barbaridades que han dicho y que han hecho. De paso, estoy esperando el informe para sancionarme a mí por haber pasado aquí, fuera de corte comercial, la publicidad que ustedes le quitaron a Fernando Villavicencio. ¿Qué fue? Director de fiscalización. Dele, si no lo votan. Estoy esperándolos. Les dije, come on, make my day. ¿Ok? Vamos, anímense. Atrévanse. Cuarten nomás la libertad de expresión. Denle. Vamos, Lorena. El primero en reconocer que no entraba a la segunda vuelta, aunque todo su entorno hablaba de que sí, fue Otto Sonnenhösner, en una actitud muy oportuna y caballerosa. Cuando uno lo deja todo, tiene que sentirse tranquilo. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos y agradecidos con ustedes y con ese 1.000.000 de ecuatorianos que depositaron hoy su confianza en nosotros. No los vamos a defraudar, en especial quienes los van a representar en la Asamblea. No los vamos a defraudar. Celebro nuevamente que la jornada se llevó en paz. Celebro que los resultados se están transmitiendo con normalidad. Felicito a todos quienes han estado atrás de este proceso electoral en ese sentido. Y bueno, éxito, compañeros, gracias, cuenten siempre con este servidor. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Bueno, oportuna y caballerosa llamé a esa admisión de no haber entrado a segunda vuelta o de la derrota, como mencionó Lorena. ¿A dónde pueden ir esos votos, Eduardo Reynoso? Que es lo que todo el mundo se pregunta ahora. Yo creo que son mucho más cercanos a Daniel Noboa que a Luisa. Indudablemente. ¿Esperaría usted que haga un endoso directo más adelante el candidato? Por ejemplo, recomiendo a mis electores, aunque están en libertad de votar por quien quiera, Mira, el que
conoce a Otto Sonnenholder sabe que es una persona muy proactiva, busca muchas cosas más positivas que negativas. Pero lo que sí está claro dentro de su posición es que él jamás apoyaría una candidatura justamente correísta. Lo Andrea, diga o no, esa ya es la posición y de alguna forma ya marca o raya una cancha. ¿La misma inquietud? Creo que sí. No sé si sería tan directo, pero sí recomendaría votar por Daniel Noboa. Ahora, hay algo que me voy a salir del libreto, Sí, claro. pero los dos candidatos que pasan a segunda vuelta tienen que ganarse el voto feminista. Los dos. Porque Luisa González, por su lado, se ha mostrado como alguien antiderechos que el movimiento feminista siempre le ha recriminado. Y hoy día trató de adueñarse de, no, es que nosotros las mujeres lo logramos. Mentira, ella nunca estaba a favor del movimiento feminista. Y Daniel Noboa tiene cola que le pisen, porque fue muy sonado el tema con su ex esposa. Entonces, el movimiento feminista, que es muy fuerte y sobre todo muy influyente en la juventud ecuatoriana, va a estar analizando qué van a hacer y ellos tienen que ver cómo ganarse ese voto. Importante observación, Francis Romero, la suya respecto a este tema, ¿para dónde pueden migrar los votos de Otto Sonnenholder? Y eso que no voy a analizar ahorita porque no es el protagonista central de la jornada, ¿qué pasó con Otto Sonnenholder? Toda la semana vamos a dedicarla a este fenómeno, pero hoy concentrémonos en los protagonistas centrales. Francis. De los resultados que nosotros hemos obtenido se ve claramente que las preferencias de quienes votaron por Otto sin duda alguna tendrían una mayor inclinación hacia la candidatura de Daniel Noboa. Ok, Antonio Tramontana. A ver, si hemos partido que hay un 30% que vota por una tendencia y 70% que vota por 7 tendencias, quiere decir que esos votos van a fluir automáticamente donde el señor Noboa. Pues, ¿Automáticamente? Sí, pues, o sea, si no irían ¿a dónde? A nulo. Es que la verdad, Es que puede pasar. pero un detalle que es importante, se hablaba, la leyenda urbana decía que habían caído 12 puntos, no han caído 12 puntos. Y ellos tienen algo que es una experiencia con el señor Arauz en la anterior campaña, una pérdida. Esta vez se van a preparar recontra bien. Ok. Antes de volver con Ruth, analicemos entonces un nuevo actor central de esta campaña, Lorena. Escuchemos ahora las escuetas palabras con que Cristian Zurita, quien tomó la candidatura de Fernando Villavicencio tras su asesinato, agradeció lo que él considera un tercer lugar en el país y pidió algunos días para un pronunciamiento más detallado. Este, para nosotros, es un momento de luz para la democracia, porque indica que un grupo de seres ecuatorianos han logrado reconstituirse en favor de un ideal. Ese ideal va de alguna manera a quedar representado en una asamblea importante, en la cual existirá una representación que puede expresar aquellos sentimientos y aquellos objetivos que tanto Fernando buscó. Lo que se venga a futuro pues está por decidirse, no es para nosotros un tema inmediato. Creo que tenemos derecho a tomarnos un tiempo después de la vorágine que hemos vivido desde el 9 de agosto. Así que yo sobre todo quiero agradecer al país, a todas esas personas que creyeron en la palabra de Fernando, ¿sí? Aquellos que temieron y efectivamente huyeron hacia otras candidaturas por la incertidumbre generada por el Consejo Nacional Electoral en nuestra contra. Y sin embargo tenemos la posibilidad de seguir vigentes. La estimación, Ruth, es que esto puede darles, si el mismo porcentaje de votación presidencial que obtuvo Cristian Zurita, 16%, esa adhesión en la asamblea, cerca de 20 asambleístas. Él dijo que se tomarían unos días después de esta vorágine que han tenido, y respecto a su futuro de paso, dijo que ha dejado 30 años de periodismo de repente, por la política no hacía ninguna definición. Es un hecho que esos votantes, si a alguien no irían, es a la campaña correísta, a Luisa González, o es una asunción demasiado totalitaria y absoluta.
Yo creo que en términos prácticos ninguno de nosotros va a ver al electorado de Zurita votando por el correísmo. Si se vota por Zurita justamente es en contra del correísmo por toda la simbología que significa su propia candidatura. Y yo creería que en términos, digamos, generales, se esperaría que ese electorado dirija su votación hacia Daniel Noboa. Sin embargo, quizá vale la pena también aquí hacer un alto en la reflexión y también decir que tampoco es que Noboa la tiene tan fácil. Porque efectivamente el correísmo para una segunda vuelta se va a reconstituir y hay también sectores y espacios en los cuales Daniel Noboa va a tener que trabajar, con los cuales va a tener que hablar. Y claro, él habla, Daniel en su discurso dice que no a la trinca, no es cierto, a esa confabulación, pero si bien es cierto, estamos todos de acuerdo en que no tiene que hacer una trinca, creo que le va a tocar conversar con los otros sectores que quedaron por fuera, porque mal que mal está allí también cautiva una votación que a él le va a significar importante el momento de ganar una segunda vuelta, de manera que él va a tener que tomar en cuenta. Ya, ahora no quiero averiguar sobre dónde miraría ese voto, sino sobre el impacto del fenómeno Fernando Villavicencio, o de la tragedia Fernando Villavicencio, del asesinato, del magnicidio, es más propio decirlo, en esta elección. Antes les recuerdo que a las 22:33 con 81.06% de las actas contabilizadas, háganle un monumento al CNE, por favor. Luisa González tiene 33.17%, Daniel Noboa 24%, se sostienen los porcentajes del último conteo que les referí. Fernando Villavicencio 16.41% y Jan Topi 14.63%. Respecto de este último de paso, en un tuit admitió su derrota, no dio mayores señales respecto al futuro y agradeció la adhesión que había recibido. Consideró un éxito en apenas 3 meses lograr esto y hacerse conocido. Hasta ahí tengo los detalles. Me abrigo en Edwin, Pedro y Leonardo, si hay algún pronunciamiento adicionalmente al que referí. Antonio Tramontana, ¿cómo impactó esta campaña el asesinato de Fernando Villavicencio? Todas las mediciones anteriores se vinieron abajo. ¿Tanto la afectó? Claro. ¿A quién, entre comillas, favoreció? ¿A quién perjudicó? A ver, para mí se pulverizaron muchas intenciones de voto, pero a quien más favoreció justamente a la tendencia de la lista de Construye. ¿Y a quién pudo haber perjudicado? Parece que no perjudicó lo que se percibía que era un problema con la lista que le asumían que eran los que habían hecho el mal sobre Fernando Villavicencio, pero parece que tal cual volvemos a la leyenda urbana, como le dije. ¿La misma averiguación, Eduardo? Bueno, yo creo que Fernando Villavicencio, o lo que le ocurrió a Fernando Villavicencio, cambió absolutamente todo. No solo movió el tablero electoral, cambió el juego totalmente. Aquí la retórica de los candidatos estaba basada en tres grandes cosas. La primera es aquellos que decían que de alguna forma podían curar los dolores integrales de la gente. Es decir, los que tenían una tesis básicamente de que las balas matan, pero también mata el hambre, también mata la salud mental, también mata el alma, la corrupción y muchas cosas más. Entonces había un planteamiento, en el caso específico de Otto Sonnenhorstner y Luisa, que de alguna manera te decían, hey, yo estoy aquí para cubrir estas necesidades. Había un segundo grupo, que era el de las causas positivas, etcétera, los que no se peleaban con nadie. Y un tercero, que eran los que llamo los especialistas de algo. El especialista, por ejemplo, en el caso, nadie puede dudarlo, que en el caso de Fernando Villavicencio era el especialista anticorrupción y Jan Topi, que era el especialista en seguridad. Cuando ocurre esto, pasamos del tema de que había un desencanto evasivo donde nadie le estaba prestando atención a las elecciones a decir, hey, prestemos atención porque nuestro miedo se potenció al máximo. Y en ese momento se activa la atención de la gente que estaba desinformada y empieza de alguna forma a buscar esa información de la manera más lúdica posible, y ahí es donde entra la connotación de lo importante que fue el debate como tal. Ok, esto quiere decir, a mi juicio,
o a su juicio sí o no, Francis Romero, que, y esto era imposible de probarlo, hubiese sido imposible de probarlo, el candidato estaba asesinado, que si Fernando Villavicencio participaba, no llegaba a tener una votación tan alta y que lo que dispara la votación de él a niveles que no se hacían avisorar hasta allí en las encuestas, los que más le daban 10, 12%, es justamente su vil crimen. Y eso es lo que se materializa en Cristian Zurita, o al revés. Dijo aquí Andrea González Nader el lunes pasado que si a ella le dejaban participar en los debates, se los comía vivos, fue su expresión. Y que desde luego, si participaba Fernando Villavicencio, les ganaba. Vuelvo a repetir, con él fuera de la escena, la hipótesis es complicada de responder, pero por lo menos coméntela. Carlos, miren, de acuerdo a los análisis que nosotros hicimos a raíz del asesinato de Fernando Villavicencio, que realmente fue una primera patada que cambió todo el escenario electoral, luego el debate, que sin duda alguna al que más perjudicó fue a Zurita. El que el elector no vea un candidato de parte de Villavicencio en el debate generó que en nuestro tracking de la semana anterior los primeros días no tenga votación. El electorado no sabía que podía votar. Después ya confirmaron la candidatura de Zurita y empieza a crecer 2, 4, 8 hasta el día viernes, y hoy siguió creciendo hasta el 16, y esto refleja la ira, la impotencia, estos sentimientos negativos que generó este desastroso asesinato que vivió Villavicencio. ¿Qué hubiera pasado si él estaba vivo, si él participaba en el debate? Mire, el debate, como somos testigos todos, realmente cambió la intención de voto, y estaríamos hablando tal vez de otro escenario. Tal vez Villavicencio hubiera tenido el crecimiento que tuvo Noboa, pero esas son especulaciones. La realidad es que Zurita fue el más perjudicado por todo lo que pasó después del asesinato de Villavicencio. Qué bueno que lo señala usted, Francis. Y Construye 25 está preparando una demanda contra el CNE ante la OEA, entre otros organismos, por dilatar una decisión que aquí ya comenté, tenía el deber de haberla acelerado, y dije cómo. No voy a detenerme en esa parte. Ahora, Antonio Tramontana considera que, si no te interpreté mal, Antonio, que ese tema no afectó a la candidatura correísta como se creía, pero si recordamos que algunas mediciones la situaban en 38%, las de ellos en 44%, que ni siquiera las voy a referir. Ese hecho de que Luisa González apenas haya roto el techo de Arauz, tiene un punto más de lo que tuvo el peor candidato que han tenido en su historia. Más la circunstancia que muchos, directa o inconscientemente, le endosaban, sino el asesinato al correísmo, el haber creado el ambiente para eso, explica por qué una votación correísta tan baja, y sobre todo, por qué no ganaron en primera vuelta, algo que ellos cacareaban. Porque Luisa González ha sido una pésima candidata. Ha sido una candidata que no ha sabido expresar sus propuestas, que no, a pesar de haber estado mucho en territorio y no haber aceptado estar en medios, más bien yo creo que esa fue una decisión de Vinicio Alvarado, decirle: tú no vas a medios y no vas a hablar en ningún lado, porque créeme que desde la universidad la perseguí para que pueda ir a los debates. Nos contestaron esta semana diciéndonos que no pudimos. Perdón. ¿En serio? Te prometo. Fui por todos lados. Ok, ya que estamos hablando de ella, Lorena. Esto fue en cambio lo que la candidata del correísmo, Luisa González, dijo, acompañada solamente por Andrés Arauz, en una sala muy reducida y en un ambiente evidentemente desanimado, a pesar de que llegaron primeros en la primera vuelta. Que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta, ganando las elecciones para ser la presidenta de la República del Ecuador y conducir los destinos de la patria. Muchas gracias a mi Ecuador querido, gracias a los jóvenes, gracias a las mujeres, a los hombres, a todos los que han
confiado en la Revolución Ciudadana. Aventuro una pregunta maliciosa. Sí, no creo que es malévola y usted me la va a entender. O sea, yo respondo a lo malévolo. Sí, claro. Ya me doy cuenta. Porque tiene una mentalidad iluminada para eso. Y además, por los antecedentes, Antonio Tramontana ha hecho 2 presidentes, sí, ha sido elemento vital para que ganen 2 presidentes en este país, por si acaso, Lucio Gutiérrez y Abdalá Bucaram. Y otro personaje, el cual estuvo muy cercano, que si hubiera escuchado sus orientaciones y advertencias estaría en otra parte, es Jaime Nebot, y a eso me voy a referir. Se decía que Febres Cordero nunca quiso que Jaime Nebot gane en el fondo, a pesar de que en el 98 yo vi en el Teatro Presidente cómo se le salían las lágrimas pidiéndole que se postule, y no se postuló en el 98. Pero que en su fuero interno, Febres Cordero estaba orgulloso de ser el único que había ganado por esa tendencia, y en un momento determinado, en el 84, cuando toda América Latina iba a la izquierda, aquí él hizo que triunfara a la derecha. Ahora se dice que Correa quiere lo mismo respecto a los demás candidatos. Porque 2 o 3 días atrás, él admite la posibilidad, si Luisa no llega a ser presidente, espero que el próximo presidente por lo menos sea un poco más sensato que Lasso. Con eso la hunde, desanima a gran parte de la gente no correísta dura que estaba dispuesta a votar por ella. Ergo, Correa quiere lo mismo respecto a los suyos. Soy yo, ninguno de ustedes sirve. Pero es más que obvio, pues. Hagamos de cuenta que si en algún momento existe parte de la ley dentro del Código de la Democracia de que una persona que tiene una sentencia en firme pueda hacer campaña, cortemos pues el cordón umbilical a ver si justamente ese motor que impulsa todo lo que estamos viendo puede llegar a votaciones como tal. Seamos francos, usted que tiene una manera efervescente contra el CNE, la pregunta es, ¿existe alguna ley que prohíba eso? Porque esta elección, ¿sabe cuándo se va a ganar? Absolutamente sí, en vallas, por ejemplo, que es un ámbito de control de ellos, nunca lo prohibieron. En redes sociales no, pero en vallas sí, aparte de otra que ellos no cumplen, que es la ética y la moral, ¿no? Por eso no se le puede apelar a ellos. No apelemos a eso, pero yo le diría lo siguiente, Carlos. ¿Sabe cuándo se va a definir esta campaña? En un solo momento, en el debate entre ella y él. Donde, como usted invocó, mírame a los ojos, Andrés, no mientas otra vez. Me imagino yo que el señor Noboa lo que va a decir es, Luisa, no vas a dolarizar, o lo combina con Elisa. Y ahí está el combate. Entonces, ¿es Correa o no un gran derrotado en esta campaña también? No, yo no creo que derrotado, porque ahí está el resultado. Ok. A ver, ¿cómo pero puede no ser pasan derrotado? de lo que siempre han tenido. ¿Sabe cuánto tuvo el alcalde de Guayaquil? 39%. O sea, Álvarez, ¿cómo es? Aquiles Álvarez, Aquiles. Gracias. Demuestra que él sumó algo a la tendencia correísta aquí que tenía normalmente 30% para la alcaldía. Ese 9% es de él, por su trabajo, por Barcelona, por lo que sea. En Guayaquil, hoy creo que tuvieron 34%, no estoy al tanto. ¿Ese es trabajo de él o un error de quien era alcalde que promovió ese resultado? Las dos cosas. Hablemos como debemos. Ok, ya. Las cosas deben ser como deben ser. Ya. Vamos. Ahí sí, maquiavélico. Le estoy respondiendo. No. Ya, maquiavélico. Vamos a Luisa. Usted fue la que la metió en el baile. Es que es una pésima candidata. Ella no ha sabido explotar el potencial que le daba a ser mujer. ¿Por qué? Porque la pudimos haber comparado con grandes estadistas. Jacinta Ardern, Angela Merkel, por ejemplo, que hicieron un trabajo extraordinario en pandemia, en temas de seguridad. Pudieron haberla evocado hacia eso, pero nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque se quedó tras el mensaje, tras la imagen de Correa. Todo era Correa. Y a mí me parece, y esto es muy personal, pésima esta idea de sacar que somos borregos y todos tenemos nuestro emoji de borrego. Eso hace que la candidata pierda protagonismo y vuelve a ser a Correa el principal. Y ella, en las pocas veces que la vemos en medios, dice, ¿quién me va a ayudar a gobernar? No Arauz, Correa. Correa va a ser el que me va a ayudar. Eduardo. ¿Puedo acotar con esta idea? Claro. Vean el spot de cuando sacan el jingle.
donde ella está inmiscuida en medio del spot, la canción y todo. Cuando están hablando en esta parte sobre capacidad y conocimiento, sale inmediatamente Correa y le hace así, como diciendo, yo soy el que estoy garantizando esa capacidad o ese conocimiento. Lo que me está diciendo de manera inconsciente es que ella no es ninguna garantía. Y ojo, ¿sí? Lo que acaba de decir, y lo voy a promover a él por el neuromarketing. En el debate. Él es un fuera de serie. No, en el debate. No tiene competencia aquí. No, estar frente a una mujer, un hombre tiene que saber medir la micra, no el milímetro. Correcto. Los códigos cambian. Los códigos cambian. Advertido. Eso es otra mujer que opine de la mujer que estamos analizando aquí, Rudy Hidalgo, y después de eso hacemos la siguiente pausa. Sí, bueno, yo coincido en que la candidata en realidad fue bastante mala, pero también critica un poco esta última el recurso que ella utiliza en el video que acabamos de ver. Es decir, ella quiere colocar de ahora en adelante su triunfo o su paso a la segunda vuelta como un triunfo de género, cuando todos sabemos en realidad que ella es cualquier cosa menos feminista y que realmente no ha representado o no ha sabido transmitir una imagen de defensa a los derechos de las mujeres. Entonces, ella me da la impresión que va a utilizar ese discurso a futuro en el espacio entre primera y segunda vuelta para colocarse como la imagen de la mujer política que adicionalmente, me imagino, posteriormente también será un poco como receptora de cierta violencia también política por los otros lados que seguramente la van a atacar, y ese es el discurso que ella va a utilizar recurrentemente en la futura campaña. Me parece que respecto al comentario que hacían respecto a Rafael Correa, yo no podría, digamos, esperar otra cosa, porque en realidad el expresidente o Rafael Correa, él tiene un problema patológico respecto a su posición frente a la política ecuatoriana. Él se cree imprescindible, él es de aquellos que piensa y se piensa a sí mismo como el único que puede llevar adelante el país y después de él ninguno. Entonces, igual, aunque puso su candidata propia, de todas maneras también la embarra y la deja mal parada, porque a él le conviene eso, porque lo que él quiere es que la gente diga o él o nadie, es decir, o yo o nadie. Entonces juega ese papel también, tiene ese juego un poco macabro en relación a su propia candidata. Qué interesante esto último que aporta Ruth, porque eso se ve expresado en lo que está haciendo la justicia ahora, para facilitar que algún momento ese dilema se dé o esa disyuntiva sea por la que tengamos que votar o escoger. El Consejo de la Judicatura está moviendo las fichas de tal manera que va a ir a parar a la Corte Nacional un juez correísta o afín a él, o susceptible a él, o admirador de él, simplemente convencido de que hay que tirar abajo con el recurso de revisión el único caso por el cual está condenado con sentencia en firme. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lorena. Cuando volvamos, otros elementos de juicio para analizar por parte de nuestros panelistas de esta noche, aquí en Guayaquil y vía Zoom desde Quito. Elecciones sin atentados a la seguridad hoy es la mayor victoria. La otra, el logro de Daniel Noboa, que ojalá no lo deslumbre y valore en toda su complejidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Anular el voto porque ningún candidato dice o es exactamente lo que quieres, significa lo perfecto, sacrificando lo bueno. Lo ideal se alcanza con el tiempo. Lo posible se necesita ahora. Tercera parte de este programa, 23 horas 5 minutos. Les comentaba yo a mis invitados y les agradezco por eso que han roto el récord que existía en este programa de la métrica que seguimos en YouTube. Les agradezco a ellos y sobre todo a ustedes por estar hasta tan tarde esta noche digiriendo mejor, con la ventaja que nos tiene alguna distancia de los temas y algún número de datos más confiable, lo que el Ecuador ha hecho hoy día. Espero tener portadas de la prensa de mañana, quizá al final del programa. La mayoría de las ediciones de los periódicos que reproduzco aquí están terminándose o esperaban datos mayores
por lo menos para su edición nacional. Lorena. Para empezar este tercer bloque, recordemos que nuestro director reconoció aquí la misma noche del debate que la sorpresa había sido Daniel Noboa, aunque todavía sin duda no lo veía como ganador. Con muy poco, para mí, ganador es Jan Topic, por lo que también se ha reiterado. Sin apartarse de su eje central, logró posicionar como el que mejor puede atacar el tema de la inseguridad, que es el que peor tienen los ecuatorianos en este momento. Repuntó Otto Sonnenholzner, que estaba desinflado, para decirlo de alguna manera, con una actitud más firme que se le reclamaba y demostrando que la experiencia para enfrentar problemas es importante, aunque la pandemia no equivale al tema del narcotráfico. Y tercero, la sorpresa y la promesa es sin duda Daniel Noboa. Conste, aunque no me imaginaba que a esos niveles. Ahora, Francis, hemos hablado bastante aquí de Daniel Noboa, algo de Luisa, algo de Cristian Zurita, algo de Topic, algo de Otto. Cuéntanos qué pasó con Yaku, que en una medición de clic de hace 3 semanas, correspondiente por cierto a julio, aparecía segundo, sin un margen mayor sobre los que le seguían, ¿cierto? ¿Por qué el desplome de Yaku? Carlos, es clarísimo que el asesinato de Villavicencio cambió el escenario electoral. Quienes tenían mayores posibilidades o quienes estaban peleando antes del asesinato con los eventos posteriores perdieron el ritmo. La participación de Yaku ya en el debate no fue reconocido por la población. Y conforme fue pasando la semana, obviamente el indeciso empezó a tomar partido y él empezó a perder apoyo. Al ver el crecimiento que tuvo Topic, al ver el crecimiento que tuvo Noboa, obviamente el electorado prefirió ver otras candidaturas que tenían una mayor opción. Y al final se desvanece el voto duro que él tenía en un arranque y tiene los resultados que vimos el día de hoy. Gracias. Andrea Endara, antes de ir con usted sobre el mismo fenómeno Yaku, que lo desinfló más allá del, del tema que acaba de tocar Francis, en el cual ustedes han coincidido, aunque las interpretaciones son distintas del asesinato de Fernando Villavicencio, cambió el tablero. A las 23 horas 4 minutos de esta noche, con más del 85% de actas contabilizadas, el CNE da estos resultados de los totales hasta el momento, perdón, sin que haya cerrado todavía el proceso. 33.11% Luisa, tenía antes 33.17, 23.96% Daniel Noboa, tenía antes 24%, 16.47% Cristian Zurita, tenía antes 16.41%, y 14.64% Topic, tenía antes 14.63%, salvo décimas, los mismos márgenes. Estamos en Yaku, ¿qué pasó con él? A ver, creo que su intento de llamar a la unidad le jugó en contra, porque si lo hicieron él, lo hizo Otto, pero se lo lanzaron más a el intento de Otto que al propio Yaku. ¿Sonó oportunismo? ¿Por qué le hizo en contra? Porque el resultado fue bastante escueto, o Fueron sea, 4. Ese documento que nos mostraron lo pudimos haber dicho nosotros 4 en 5 minutos. Entonces se demoraron como 3-4 horas para decir, sí, vamos a trabajar en conjunto, que a mí eso me suena, sí, esto lo vamos a decir porque para que el electorado se sienta afín, pero en realidad no lo vamos a hacer en el momento en que lleguemos a la votación. Y a partir de eso, no lo vemos moverse a Yaku y su trabajo o su performance en el debate fue desastroso. Antonio Tramontana, ¿qué pasó con Yaku? Simplemente cuando hay una campaña con la cual obtengo 19 o 20 puntos y después otro personaje tiene 15 y regreso, jamás voy a subir. Hay un problema, las reelecciones son las más complicadas
de hacerse. Pero él cae, como tú dices, de 19-20 en el 2021 a 4-6% ahora. Es que justamente... Habiendo sido el runner-up casi. Pero es que justamente... El segundo a cual hicieron fraude, es según que él. Viene el cambio del chip. O sea, tiene que borrar e ir a cuenta nueva. Tiene que saber segmentar, tiene que dirigir un mensaje nuevo. Y ahí están los resultados. Okay. Yaku creyó que nada más iba a cosechar ahora el arrepentimiento de no haber votado mal, de no haber votado por el 2021 porque no fue mal con Lazo, ¿eso es? Lo que le pasó a Yaku de alguna forma tiene relación con lo que pasó con Hervas. Para mí había un problema grave del tono y manera de manejar la campaña. Mucho amor, comprensión y ternura. Cuando la gente lo que quería era ir a matar y sobrevivir. ¿Sí? Entonces es más o menos como que yo quería bailar en un velorio. Había un tema ahí bastante complejo sobre todo y se agravó indudablemente cuando pasó lo de Villavicencio. Ruth Hidalgo, ¿qué pasó con Yaku? Me parece que Yaku no logra reinventar el personaje político que la ciudadanía estaba esperando en una coyuntura difícil. Y vuelve a repetir el mismo discurso, las mismas imágenes y las mismas propuestas, cuando en realidad lo que se necesitaba ahora era presentarse con una imagen más fresca, con unas propuestas claras y concisas y sobre todo quizá con una propuesta mucho más firme. Y Yaku realmente se manifiesta, me parece a mí, como un poco débil, de alguna manera su diálogo, su propuesta de diálogo no cala en una sociedad atravesada por la inseguridad y además traumada a propósito de la desgracia y la tragedia que sucedió con el asesinato de Villavicencio. Y ahí me parece que se pierde, y en el debate no le fue bien. Recordemos el análisis del debate. En el debate no supo aprovechar esos pocos segundos o minutos que tuvo y no supo transmitir un mensaje claro, se pierde y de alguna manera como que trata nuevamente de regresar al discurso, pero no logra nuevamente conectar con la gente. Antes sí lo logró, esta vez no sé qué le pasó, pero no logra conectar y más bien esa conexión lo logran los otros candidatos. Gracias, Ruth. Aquí hay dos opiniones discrepantes que yo celebro. Eduardo. Bueno, esto es una anécdota, para reírnos un poco en medio de todo el análisis por la hora. Yaku perdió hasta mucho más de lo que es la elección en sí. Yo me acerco, me la encuentro a una mujer que parecía que era la novia, y sí, era Manuela Pic. Yo le digo, ¿usted es la novia de Yaku? Me dice, no, yo soy la jefe de campaña. O sea, ni siquiera la novia le quedó en eso. Ok. Ya que hablabas de humor, sin tener en cuenta el chiste de muy mal gusto que se pegó invitando, creo que era a Otto a jugar a boli. A Jan Topi, peor todavía. A tomarse, no le entendí qué, y a jugar ecuaboli. Eso es lo único memorable que tenemos de Yaku Pérez del debate. ¿Antonio? Ya no quiero opinar, ya lo han dicho todo. ¿Qué le añadiría? Ya no quiero opinar. O sea, ya pasó lo que pasó. ¿Por qué lo que acaba de describir Eduardo lo sentí yo también la única vez que aceptó una entrevista conmigo fue a la radio? ¿Por qué un político aspirante a ser presidente es capaz de encargarle el manejo de su campaña, que es ciencia y arte, a una amiga, a una compañera, a una novia? ¿Dónde estaba el estratega? ¿Qué pasó con Gustavo Larrea? ¿Por qué aflojaron las riendas de esa campaña si en principio era... Pregunte quién fue la estratega. No sé. Procedente argentina. Ah, tuvo estratega. Sí, por supuesto. ¿Yaku? Sí. ¿Conocido el estratega? Averígüeselo a Gustavo Larrea. Entonces falló el estratega. ¿Qué más? ¿O no controló el estratega la campaña? Yo creo que no controló el estratega la campaña. ¿Y se sabe por qué se lo digo? Porque estuve a punto de ir a esa campaña a empujarla. Y como experto en eso, usted sabe que el problema siempre es el entorno del candidato, que ni bien se va a un lado el estratega. Verás, Antonio Tramontana ganó, pero con Lucio, con Abdalá. Tú no eres igual. Yo creo que no debes hacer esto. Luego viene la otra. Fulano de tal te dijo, yo creo, a mí me parece. Y tienes a un entorno de ignorantes opinando sobre una cosa que es ciencia y arte. Ellos quizás sean quienes más amen, crean, quieran, valoren al candidato, pero quienes más saben, no saben de campañas. Se lo resumo elegante y finamente. Primero la gente. Usted ya sabe a qué me refiero. ¿Qué pasó? Lo que usted cita, ahí pasó.
¿Y dónde fue Mario Elgarreta, verdad? Ya, bueno. Y él se retiró justamente por eso. Ok. Ok, está respondido. Ya no me Ese fue el pregunte. lema de Nebot que perdió cuando le dijo a Abdalá Bucaram, primero los pobres. Correcto. Experiencia crea ciencia. Lorena. Un asunto no menor hoy ha sido el problema que hubo en el voto telemático en el extranjero, porque en cambio el escrutinio en el Ecuador funcionó relativamente bien. Aquí un técnico del CNE aseguró que eso jamás podría producirse. La descentralización es una red separada de nuestra red y esa red es la que va a certificar. Ahí nos consultabas cuántos nodos tiene. Esta red utiliza una tecnología, el nombre de la tecnología es Polygon, pero esta red cuenta con nodos que son servidores que se encuentran alojados a nivel mundial. Entonces es una red descentralizada. Recientemente le comentaba a Lucy que en junio se unió un nuevo nodo a esta red. Es una de las telcos más grandes de Europa, la que se acaba de unir, y es un nodo que certifica y valida esta información. Entonces, ¿qué ventaja significa una red descentralizada? Una red descentralizada tiene varios servidores que cada uno tiene que validar la información que está pasándole el otro. Entonces, no hay un punto en el cual ellos puedan decir, ah, sí, tú haces el cambio aquí, yo no lo registro, y al final yo te presento un acta que no es válida. ¿Qué pasó con estos genios entonces con el voto telemático? Ya saben lo que contestarán. No, esto que estábamos explicando era para lo que sí ha funcionado bien. El procesamiento de datos, el escrutinio, que está funcionando bien. Ajá. Vean la cuenta de Boris Vian en Twitter, a quien ha descubierto ella que el CNE, es decir, la señora Atamaín, le entregó el contrato para el voto telemático. Según esa fuente, es nada menos que a Virgilio Hernández, distinguido militante del correísmo. Lorena. Cuando volvamos, una sola pregunta para cada uno de nuestros invitados de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sobre la sorpresa que ha sido Daniel Noboa. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Elecciones sin atentados a la seguridad hoy es la mayor victoria. La otra, el logro de Daniel Noboa, que ojalá no lo deslumbre y valore en toda su complejidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Ya es claro que habrá segunda vuelta. Así quien presida el Ecuador tendrá suficiente legitimidad al ganar con más del 50% y no con más del 40%. 3 horas 21 minutos, concluimos en 9 minutos. Me corrige Alea María y Casa desde los Estados Unidos. Primero los pobres, después esa gente. Fue lo que contestó Bucaram a Nebot en el 96 y lo derrotó. No hemos dicho que sea por esa frase, por si acaso. Primera plana de la prensa de mañana, El Universo, Luisa González 33.17%, Daniel Noboa 24.16%, dice 900 detenidos en la jornada, 82% es el grupo que concurrió a sufragar, formidable, bajó el abstencionismo y el ausentismo, que no es lo mismo. Ausentismo es que no concurre a votar, abstencionismo es que se abstiene del voto positivo, es decir, que vota nulo o nulo blanco. Expreso, un voto con total resguardo. El inevitable balotaje abre la puerta a González y Noboa. TikTok, entre el entretenimiento y la exposición de oferta laboral. De eso quiere preguntar ya mismo Lorena, no sé a cuál de ustedes. Chito Vera, cada vez más cerca del cinturón. Va a pelear por el campeonato mundial de su peso en diciembre. Con O'Malley. ¿Cómo se llama? O'Malley. ¿Y tú estás al tanto de eso? Me gusta bastante ese tema. No te creo. Sí. Qué raro. ¿Eres buen trompón? Sí, lo practicaba antes. ¿Qué hacías? ¿Jiu-jitsu? Hacía jiu-jitsu y kickboxing. ¿Y qué edad tienes tú? 30. Qué bien, qué bien, qué gusto, Andrea. Esa no me la sabía. La próxima te trato más suave. Ya. Y yo me alejo un poco más. Sí, no, yo respeto, yo siempre respeto. Sí. No, y de paso es una recomendación para toda mujer. A propósito, mujeres, felicitaciones de España. Esta madrugada vi el Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA en Australia. Le ganó 1-0 a Inglaterra. Otro
equipazo. Y qué decir de asaltos de avincos, vi el partido de Djokovic con Alcaraz, qué cátedra de tenis los dos, ganó en el tercero Djokovic. Volvamos a la política con toda mi gratitud hasta ustedes por la forma en que han seguido este programa. Lorena. Le recordamos a nuestros invitados de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Y si me permiten, el fenómeno de hoy, por supuesto, es Daniel Noboa. Y en torno a él yo voy a realizar mis preguntas. Vamos primero con Ruth Hidalgo. ¿Usted ve alejado a Daniel Noboa del populismo que caracterizó a su padre? ¿Sí o no? Sí. Vamos ahora con Francis Romero. El hecho de que Daniel Noboa nunca se haya presentado con su padre, ni haya él hecho campaña a su favor, ¿fue otro tema que lo catapultó? ¿Sí o no? Sí. Gracias. Vamos ahora en el estudio aquí con Andrea Endara. ¿Cuánto de su crecimiento en votación le atribuiría usted a su presencia en TikTok, que llegó a tener hasta 3 millones de reproducciones, especialmente aquellas con su esposa? No es pregunta en términos de sí o no. Ajá. ¿Ya? ¿Dijiste cuánto? Entonces, no, sí, replantéala. ¿Usted le atribuiría? Es verdad, es verdad. Vamos a repetir. ¿Cuánto de su crecimiento en votación le atribuiría usted a su presencia en TikTok, que llegó a tener hasta 3 millones de reproducciones? La reformulo yo. Perdón. La presencia de él en TikTok con su esposa, que llegó a tener hasta 3 millones de votaciones, ¿fue determinante para su triunfo? No. Ya, prosigue, perdón. Vamos ahora con Antonio Tramontana. Usted, que también es un experto encuestador, ¿son las encuestadoras las grandes derrotadas de esta jornada? ¿Sí o no? Nini. Nini. Vamos ahora con Eduardo Reynoso. O sea, ni lo uno ni lo otro, por si acaso. Es una categoría especial que él ha creado. Okay. Al presentarse siempre como un hombre de familia, usted, que es un experto en neuromarketing, ¿fue ese el factor que en él que en el cerebro movió más el voto por Daniel Noboa? ¿Sí o no? No. Gracias. ¿No me queda nadie? No. Ya, ok. ¿Nini quiere decir, Antonio? Ni lo uno ni lo otro. Ya. Con una reflexión final de ustedes, cerramos muy breve porque nos quedan menos de 4 minutos. Mi última reflexión sería que este 15 de octubre lo que deba pasar, que pase. Pero que salgamos de esta incertidumbre, de todo esto de aquí, del riesgo país, que sube, que baja, lo que pase. Rudy Hidalgo en Quito. Daniel Noboa asuma este triunfo de paso a la segunda vuelta con una responsabilidad enorme, porque él está representando la esperanza de muchos que creen que él puede hacer una política distinta. Eduardo Reynoso. Apelar siempre al voto responsable. Voten por quien quiera, pero infórmense. No puede ser posible que exista una indecisión 2 días antes del 24%, y de las personas que ya habían decidido, el 22% decía que podrían cambiar su decisión al día siguiente. Entonces, no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Por favor, infórmense. Francis Romero en Quito. Carlos, la segunda vuelta es un partido que empieza de cero. Dependerá de cómo logra cada uno de los candidatos llegar al elector, que de alguna manera alinee las posibilidades de intención de voto. Esperemos que esta segunda vuelta no nos traiga catástrofes como las que tuvimos en la primera vuelta, y que realmente los ecuatorianos escojamos al mejor o la mejor para conducirnos en lo que queda de este periodo presidencial. ¿Y Andrea Endara? 2 cosas. Primero, a los candidatos demostrarnos el cómo de sus propuestas, porque muy pocos nos han dicho cómo lo vamos a hacer o cómo lo van a hacer, y eso es importante para el electorado, para reducir la indecisión. Y 2, como electores, pensar bien, porque como ya lo vimos, hay ciertos votos cautivos, como el de las mujeres, que lo van a necesitar. Entonces, ser muy cautelosos, porque eso afecta a nuestros derechos. Gracias a todos ustedes. Han tenido una intervención excepcional, tanto el estudio como quienes me acompañaron por Zoom.
y me felicito porque se debe al formato y al esquema del programa que ustedes felizmente han valorado y aceptado. Es decir, muy ágiles y muy breves, pero no por eso menos profundos y menos claros. Eso en comunicación, en un día como este, en política, con expositores que pueden dar una conferencia de cada respuesta, es muy complicado. Y por cierto, de mi parte, obligatorio agradecerles. Lo siguiente es a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Como reiteró Lorena varias veces, nos han dado elecciones seguras de un ambiente de total inseguridad. Y lo tercero, felicitar al gran triunfador de la noche, que sin ser el ganador de la primera vuelta, ha irrumpido en la política nacional con un estilo muy distinto al que creíamos que iba a desarrollar, con propuestas concretas y viables, sin entrar en el conflicto permanente, tampoco preocupándose de atacar a los demás y mucho menos de responder ciertas alusiones. Ahora, ese es solo el primer tiempo de un partido al cual le falta el segundo tiempo. Y lo que a él no le puede faltar ahora es lo que también hemos reiterado a lo largo del programa. Grandeza para entender la complejidad del desafío que ha recibido. Y no deslumbrarse por lo que ya experimentará por primera vez que existe cuando se está tan cerca del poder, un desfile de comedidos y otro de cantos de sirena, queriendo decirle lo apropiado. Ahora, ¿qué tan lejos ha llegado? Los pies sobre la tierra para luego poder dar el salto final. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas, segunda parte del análisis de estas elecciones anticipadas. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de